Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la posición de Zona Libre o del Partido Libertario MX. Preparados. Están entrando a la Zona Libre, donde encontrarás las ideas de la libertad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Zona Libre. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí de nuevo. Espero me estén escuchando, me estén viendo y que este programa pues tengan toda esta apertura para escucharlo desde el corazón y que igualmente puedan tener como esta apertura para conocer historias reales detrás de el socialismo en Cuba. Y antes de meternos de lleno a los invitados y de hablar sobre este tema, me gustaría invitarlos también a que se suscriban al canal para que podamos seguir dando difusión de las ideas de la libertad y este apoyo a la formación del Partido Libertario MX. Es por la lucha de la libertad en nuestro país e igualmente por la difusión de las ideas de la libertad en todo Latinoamérica. Y bueno, chicos, la verdad es que ha habido mucho movimiento acerca del tema de Cuba, hay muchas opiniones, hay gente que dice acerca de que es un bloqueo, que es que Estados Unidos tiene hacia Cuba, hay muchos mitos alrededor de este tema de Cuba, entonces hoy vamos a tratar de desmitificar todas estas mitos, ahora sí que hay alrededor de este tema, y sobre todo este episodio lo queremos hacer enfocado en el apoyo que podemos brindarle a la lucha que están dando toda esta gente en Cuba y que su lucha no sea en vano, que sus voces sean escuchadas y que este mensaje llegue a más personas. Y primero que nada, pues vean mi outfit, los que no me estén viendo, que me estén escuchando, pues ya me puse ad hoc, acuerdo al estilo de Cuba, porque Cuba es un país muy rico en tradiciones, en música, en su gente, comida, tiene tantas cosas que aportar Cuba al mundo que hay que reconocerle, más allá de toda la parte como negativa que sabemos que existe, pues también es una forma de homenajear al estilo cubano, ¿no? Entonces, pues ahí está mi pequeño homenaje y también una forma de hacerlo es presentándoles los siguientes datos. Pongan mucha atención. Estos datos que voy a leerles a continuación son datos que ustedes pueden corroborar en la web porque están al escarnio público y son importantes que la gente los conozca. Cuba, de miserable, no tenía nada en los 50 ni antes. Quien la compare con la miseria de Guatemala, Haití o Somalia en los 50 es porque no conoce nada de la historia de este grandioso país. Cuba tuvo electricidad, estaciones de radio, rayos X y voto para la mujer antes que cualquier país de Latinoamérica. Cuba fue el tercer país más rico en América con la tercera capital más moderna del mundo. Sexto, más alto ingreso per cápita en el mundo y país más rico que Italia, España, Japón, Austria y Portugal antes del socialismo. En 1956, la ONU reconoce a Cuba como el segundo país en América Latina con las tasas más bajas de analfabetismo, solo el 23.6%. Tasas de Haití fuera del 90% y España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y la República Dominicana tenían el 50%. En 1957, la ONU reconoce a Cuba como el mejor país de América Latina en número de médicos per cápita, uno por cada 957 habitantes, con el mayor porcentaje de hogares con electricidad a continuación de Uruguay y con el mayor número de calorías ingeridas por habitante. El primer hotel que tiene aire acondicionado central en todo el mundo fue construido en La Habana, Cuba, el Hotel Rivera, en 1951.
la primera nación en América Latina y el tercero en el mundo por detrás de Gran Bretaña y los Estados Unidos en tener ferrocarril fue Cuba en 1837. La primera instalación a nivel mundial de una industria eléctrica con alimentación fue en La Habana en 1877. Cuba ha tenido una excelente escuela de medicina, tuvo una gran inversión en investigación, hasta el punto de descubrir en 1881 el agente transmisor de la fiebre amarilla y establecer su prevención y tratamiento. Aplicaron la primera anestesia con éter en Latinoamérica en 1847 y en 1907 estrenó en La Habana la primera máquina de rayos X en toda América Latina. La primera red de alumbrado eléctrico en América Latina, incluyendo España, se instaló en Cuba en 1889. Entre 1825 y 1897, entre 60 y 75% de los ingresos brutos de España del que recibió España vino de Cuba. El primer tranvía que circuló en América Latina fue en La Habana en 1900. También en 1900, antes de que cualquier otro país en América Latina, fue en La Habana que llegó el primer automóvil. Primera ciudad en el mundo que tiene un teléfono de línea directa sin necesidad de operador, se encontraba en La Habana, Cuba, en 1906. El 19 de mayo de 1913, el primero que realizó un vuelo de América Latina era cubanos, Agustín Parlá y Rosillo Domingo, entre Cuba y Cayo Hueso, Florida, Estados Unidos, que duró 1 hora y 40 minutos. En 1922, Cuba fue el segundo país del mundo en abrir una estación de radio y el primer país en el mundo para transmitir un concierto de música y presentar un informe sobre la radio. La primera emisora de radio en el mundo fue cubana, Esther Perea de la Torre, en 1921. Cuba tenía 61 estaciones de radio, 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar en el mundo, solo superada por los Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. Cuba fue el primer país del mundo en número de estaciones de población en la superficie terrestre. En 1937, Cuba decreta por primera vez en América Latina la jornada de 8 horas, el salario mínimo y la universidad autónoma, que se perdió con el régimen de Castro. En 1940, Cuba ha adoptado la constitución más avanzada de todas las constituciones del mundo. De América Latina, fue el segundo país en conceder el derecho al voto a las mujeres, la igualdad de derecho entre los sexos y raza, así como el derecho de la mujer al trabajo. El segundo país en emitir un programa televisado fue Cuba en 1950. Las estrellas más grandes de toda América que no tenían oportunidad en sus países fueron a La Habana para trabajar en sus canales de televisión. El primer edificio construido en hormigón armado en todo el mundo se encuentra en La Habana, Cuba, el Foxa, en 1952. En 1954, Cuba tenía una cabeza de ganado por persona. El país ocupa el tercer lugar en América Latina después de Argentina y Uruguay en el consumo per cápita de carne. En 1940, Cuba fue el primer país latinoamericano en tener un presidente de raza negra, elegido por sufragio universal por mayoría absoluta, cuando la mayoría de la población era blanca. En 1955, Cuba fue el segundo país en América Latina con la tasa de mortalidad infantil más baja, 33.4 por mil. Cuba tenía más coches o autos en la calle de las calles de La Habana que en todo Brasil. Cuba fue el primer país en tener televisión en color en América Latina. En 1958, Cuba fue el segundo país en emitir la transmisión de televisión en color. En 1959, La Habana era la ciudad del mundo con el mayor número de cines, 358, superando a Nueva York y París, que fueron segundo y tercero respectivamente. Hoy, después de más de medio siglo, la revolución socialista cubana, la dictadura más antigua del planeta, ha sido acusada de numerosas violaciones a los derechos humanos, incluida la tortura, las detenciones arbitrarias, juicios injustos y ejecuciones extrajudiciales, también conocido como el Paredón. Human Rights Watch acusa al gobierno de la represión de casi de todas las formas del disenso político y que a los cubanos se les niega sistemáticamente los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, reunión,
privacidad, movimiento y debido proceso. Los ciudadanos no pueden salir o regresar a Cuba sin obtener primero un permiso oficial. Miremos hoy la miserable y paupérrima Cuba. No produce nada, su gente no trabaja porque no hay donde hacerlo, llena de mendigos y prostitutas, un país que vive exclusivamente de chupar los recursos de otros países hasta quebrarlos, como actualmente lo hacen con Venezuela y Ecuador. El comunismo solo es un desastre, destruye, no tiene absolutamente nada de bueno, nada. Y este es un texto que les quería compartir, igual se los mandamos ahí en el link del video y del audio, para que ustedes también puedan rebatir luego, que tengan también esta parte bondadosa o buena, que conozcan el background que existía de Cuba antes del socialismo y que lamentablemente al caer en socialismo pues parece que Cuba se estancó en los años 60, ¿no? Ustedes ven estos edificios, estas calles, los hospitales, todo esto que ya no es lo que era antes, pues prácticamente se quedó estancado gracias a caer sobre pues las garras del socialismo. Pero miren, yo qué les voy a decir, yo soy una mexicana que desgraciadamente no he tenido la oportunidad de ir a Cuba, así que qué mejor que de la voz de gente que vivió dentro de Cuba, pues nos lo puedan platicar. Y por eso tenemos invitados hoy, les voy a ir presentando a nuestros invitados. Primero tenemos a Maylin Salavarria, que nació en Cuba y vivió en La Habana hasta el año 2001. Cuando llegó a Estados Unidos, vive en Colorado desde hace 15 años con sus 2 hijos y sus papás que logró sacar de Cuba hace aproximadamente unos 10 años. Y Maylin se graduó de Derecho en la Universidad de La Habana en el año 2001, poco antes de irse de Cuba. Tiene una maestría en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Internacional de Florida y está certificada como intérprete y traductora con casi 10 años de experiencia. Hoy es pequeña empresaria en un giro que no tiene nada que ver con lo que estudió, en la construcción como contratista de pintura y limpieza comercial. Trabaja pro bono traduciendo los reportes de periodistas independientes en Cuba en la plataforma Translating Cuba y recientemente lanzó el podcast de Cuban and the Cracker con un co-host americano que también es abogado. Bienvenida, Maylin, un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. De verdad que es un privilegio pues poder poner nuestras historias por ahí para el resto del mundo cada vez que se nos da la oportunidad. Me encanta tu adorno en la cabeza, está fenomenal. Digo, es mi pequeño homenaje. Maylin, bienvenida, honradísima de tener una mujer pues con una carrera tan relevante y sobre todo para que ahorita nos cuentes un poco tu historia. Y pues vamos también dando la entrada a nuestro siguiente invitado. Él es Julio César Abreu Corbín. Él estudió en Cuba y se graduó como técnico medio en construcción vial, lo que es capataz o maestro de obras. Lo ejerció en Cuba por 4 años. Hace 15 años salió de Cuba y desde entonces es que se ha dedicado a servir a la sociedad por medio de la iglesia y también ha estado emprendiendo en redes, e-commerce y es pastor evangélico. Ha vivido en Perú y ahí conoció la experiencia de vivir por primera vez en democracia y luego pasó en Ecuador, que es donde vive actualmente. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Bien, tú sabes, con una expectativa tremenda. Gracias a ustedes por la invitación, por tenerme en cuenta. Tú sabes que el tema de Cuba es bien apasionado, es bien apasionante y tú sabes, toda la gente que amamos a Cuba, a nuestro país, porque muchas veces se piensa que y se ha dado a entender esto, que la gente que se va de Cuba somos contrarrevolucionarios, no amamos a Cuba, somos ex-cubanos, pero yo estoy seguro que si hay gente que, y eso se lo puede decir a cualquiera, por más que tú te quieras hacer tú sabes, que a veces no quieras hablar de eso, si hay gente que ama a Cuba, que ama su tierra, somos nosotros que hemos tenido que abandonar, que tuvimos la oportunidad de hacerlo, porque no nos quedó de otra, ¿te das cuenta? Y bueno, aquí estamos para dar nuestro aporte
tú sabes, desde la perspectiva y desde lo que vivimos. Aquí Claro. estamos para... Julio, pues de hecho, justo quiero ir como conociendo el contexto, ¿no? O sea, cómo se fue dando esta salida de ustedes, cómo primero vivieron el proceso. Supongo, ustedes nacieron allá, crecieron allá, estudiaron allá, entonces, ¿en qué punto ustedes deciden salir de Cuba? Me gustaría, empezamos con Maylin y después continuamos con Julio. Maylin, si nos puedes ir como dando como cronología desde... Mira, nosotros, y probablemente pienso que a Julio le sucede lo mismo, somos la generación nacida y criada bajo Castro. O sea, nosotros somos la generación de niños, por ejemplo, que éramos niños cuando había una tubería directa de la Unión Soviética hacia Cuba, donde la pasta de dientes con que nos cepillábamos los dientes tenía un sabor asqueroso que era rusa, donde la leche que nos daban hasta los 7 años venía de Rusia, donde los zapatos que podíamos comprarnos nuestros padres en el mercado negro venían de Rusia. O sea, éramos literalmente una colonia moderna de la Unión Soviética. Y bueno, obviamente pasamos por este mismo proceso desde que empezamos el kinder hasta que tú sabes que uno se gradúa de un técnico medio de la universidad, como en el caso mío, todo bajo el sistema de educación controlado al 100% por el gobierno. En el caso mío, y me imagino tengo muchas amistades todavía en Cuba, hay mucha gente más o menos de nuestra generación que ha pasado por el mismo proceso y encuentro muchas similitudes, y es que el proceso de abrir los ojos, de uno darse cuenta de la realidad, de cuando ya empiezas a tener una edad donde empiezas a usar tu pensamiento crítico y empiezas a darte cuenta del lavado de cerebro que te han hecho desde que eras pionero y todas esas cosas. En el caso mío eso empezó más o menos cuando yo estaba en el preuniversitario, o sea, lo que es el equivalente de high school aquí en Estados Unidos, creo que en México le dicen la prepa, los grados que 10, 11 y 12 que uno hace antes de entrar en la universidad. Yo, en el caso mío, dentro de todas las circunstancias de asistir a este tipo de escuela en Cuba, yo tuve suerte porque yo fui a lo que le llaman un pre-ciencias exactas. Me aceptaron ahí y ahí fue donde yo hice mi preparatoria o mis estudios preuniversitarios. Y entonces en ese pre de ciencias exactas, yo creo que yo fui la última generación que recibimos educación en lo que se considera en el resto del mundo como la educación clásica, los currículos académicos de educación clásica. Cuando nosotros nos graduamos de 12 grados, yo creo que eran nuestros maestros que ya estaban a punto de retirarse, fueron la última generación de educadores que se graduó como maestro antes de 1959, antes de que Fidel Castro y el comunismo tomara el poder absoluto de lo que era la educación superior y obviamente empezaran a preparar a los maestros como instrumentos para todo su esquema de adoctrinamiento y de lavado de cerebro. O sea que ya por ahí yo pienso que eso fue un punto crucial, porque ya yo veo que generaciones de estudiantes que vinieron incluso en la misma escuela antes de que la cerraran y la cambiaran y todo eso, pero que tuvieron otros maestros, no recibieron este tipo de instrucción en el sentido de que nos dieron las herramientas para tener pensamiento crítico. Y a mí todavía me resulta cómico porque yo digo que ellos mismos se crearon una cabeza de caballo ahí y no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, porque yo te digo que más del 70% de mis compañeros de clase de esa escuela o no están en Cuba, o desgraciadamente se murieron en el mar, o son muchos de los que están ahora trabajando, tú sabes, como periodistas independientes, como influencers, han sido disidentes reconocidos, prisioneros políticos, o sea, ha sido... Ese fue como el caldo de cultivo, digamos. Entonces, yo pienso que en ese ambiente fue donde yo empecé a abrir los ojos y a darme cuenta que lo que me estaban metiendo en la cabeza desde que empezamos la escuela, de que lo que nos enseñaban en historia, en los libros y aquí y allá no coincidía con la realidad. Ya cuando salimos de esta escuela, que es una escuela becada, donde uno estaba interno 2 semanas y te pasaba solamente un fin de semana, 2 fines de semana al mes con tus padres, imagínate esa edad de adolescente, en ese periodo formativo crítico de un adulto joven, donde tú necesitas el apoyo, la instrucción y la guía de tu familia y de tus padres al máximo. Ese es el momento preciso donde la dictadura comunista te separa de tu familia porque eso les facilita el control de la nueva generación y de lo que ellos llaman
el hombre nuevo. Entonces ya cuando yo empiezo a estudiar en la universidad, yo empiezo a ver la realidad con la que en mi casa y en mi familia se chocaba todos los días, las realidades de los hospitales. Tuvimos un momento donde yo tuve a mi papá y a mis 2 tíos ingresados en el clínico de 26 al mismo tiempo, y cuando yo vi, digo, bueno, esta generación y esta gente dedicada a este sistema, a esta revolución, se están muriendo aquí, nadie ni siquiera llama por teléfono a saber si les hace falta un rollo de papel sanitario. Entonces fueron muchas cosas. Eran esos años, por ejemplo, en que yo estaba en la universidad estudiando Derecho, imagínate tú, donde uno empieza a estudiar teoría de la ley, teoría del derecho, derecho constitucional, y yo decía, pero esta gente se piensan que yo soy estúpida, lo que me están diciendo en este libro no es lo que pasa en la realidad. Entonces, para movérselo rapidito, esos fueron los años, por ejemplo, donde sucedió el maleconazo en el 94, donde el gobierno de Cuba autorizó el hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde más de 30 personas fueron asesinadas. A la lista de testigos presenciales en el malecón, ahí mismo en la entrada de la Bahía de La Habana, 27 de las víctimas eran niños, desde infantes de 6 meses de edad hasta creo que un niño de 10 o 11 años. Y todo esto de nuevo, yo sé que a lo mejor tú vas a poner, para quien nos esté escuchando o quien nos esté mirando, los handles de Twitter y los links, cualquiera que tenga tiempo de pasearse por nuestros muros y nuestros timelines en Twitter y en Facebook van a encontrar esta información. Está todo en la internet, y hoy en día todos tenemos una computadora en nuestras manos con los teléfonos inteligentes, así que en realidad no hay excusa para no saber los datos y la información. Entonces todo esto, para regresar a la historia, todo esto pasó en lo que yo estaba haciendo mi carrera en Cuba. Fue cuando pasó también el tema de que Raúl Castro ordenó que tumbaran las avionetas de Hermanos al Rescate, que eran las que estaban ayudando a divisar y a detectar a los balseros cubanos cuando ya se forma oficialmente el éxodo masivo en el 94 durante la administración de Bill Clinton. Tumban estas avionetas Cessna que eran civiles, estaban haciendo misión humanitaria, lo que hacían era volar sobre el estrecho de la Florida y le avisaban entonces a los guardacostas de los Estados Unidos dónde estaba la gente flotando, dónde estaban las balsas, y así le daban, tú sabes, con las coordenadas le podían hacer el rescate más rápido. Imagínate que todo eso pasando en lo que yo estoy terminando la universidad en Cuba, trabajando en el turismo porque tenía que mantener a mi familia de alguna manera. Imagínate, mi papá, un ingeniero con más de 30 años de experiencia, y yo en una noche trabajando de bartender o de camarera en el restaurante La Divina Pastora, que está en La Cabaña, que es la fortaleza donde sucedían esos paredones que mencionabas tú a la entrada de la Bahía de La Habana. Yo en una noche me ganaba 10 veces lo que se ganaba mi papá en su salario de ingeniero en un mes y cosas así. Entonces todo ese proceso, mira, fue como una avalancha de cosas que empezaron a suceder y empezaron a suceder. Yo inicialmente no tenía ni contactos, ni dinero, ni ninguna forma de irme de Cuba. Yo, como lo decimos nosotros en nuestra tierra, yo soy hija de mi mamá y mi papá. Yo nunca estuve conectada con nada ni con nadie. Pero ya me empezó, tú sabes, la idea de que yo decía, esto no va a terminar bien, esto me voy a meter en problemas. Al final de mi carrera, muy poquito tiempo antes de graduarme, que es cuando pasó lo de las avionetas de Hermanos al Rescate y lo del remolcador y todo eso, yo recuerdo que yo tuve una conversación con mi mamá. Yo soy hija única de mi mamá y mi papá, yo soy la única hija que ellos tienen. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo, mira, hazme el favor y apriétate los pantalones, termina de graduarte porque ya estás casi al final, o sea, ya no tiene sentido que lo hagas. Termina de graduarte, agarra tu diploma, en fin de cuentas lo que tú estudies, lo que tú aprendas, eso nadie te lo puede quitar, independientemente de quién esté en el gobierno o en qué país esté, no sé qué. Y me dijo, y empieza a buscar la manera de irte de esta mierda. Me perdonan el lenguaje. ¿Y sabes qué me dijo mi mamá? Mi mamá me dijo, yo prefiero que estés a 2000 millas al otro lado del mundo y no verte más nunca en la vida, a saber que estás aquí, cerca de mí, y yo, conociéndote como te conozco, yo sé que el día que te presentes a un tribunal a representar a un cliente, tú vas a terminar en la cárcel junto con él. Y entonces para mí eso fue como no el permiso, pero bueno, es la palabra que se me ocurre ahora, como la tapa, tú sabes, la gota que colmó la copa en todo ese proceso de abrir los ojos. Y ya después de eso, bueno, tú sabes, la pesadilla
que uno tiene que conseguir para salir de Cuba. En aquella época había que pedir carta blanca, la carta blanca había que pagarla en dólares. Entonces, en el momento, la carta blanca es el permiso que tú le tienes que pedir al dueño de la plantación para que el esclavo pueda salir de la isla, porque eso es lo que es Cuba. O sea, vamos a ser realistas, Cuba es una plantación de esclavos donde tiene la geografía perfecta y por eso es que esta gente han estado en el poder de la manera que lo han estado por tantos años. Al tú no tener fronteras terrestres donde tú no recibes ni información ni ayuda de ningún lado, pues eso es lo que es una... Y además la familia Castro ha manejado el país por 62 años exactamente así, como que es su plantación privada y los 11 millones de cubanos que estamos ahí somos sus esclavos, independientemente del color que tengamos en la piel. En fin de cuentas, en Cuba siempre tenemos este dicho que dice que el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. Si nos ponemos a hacer, tú sabes, esas pruebas modernas que hay ahora de genes, van a ver que todo el mundo ahí tiene de todo un poco. Entonces yo pasé por ese proceso, había que pedir la carta blanca para salir. La carta blanca había que pagarla en dólares. Y a nosotros no nos pagaban en dólares. Y como yo trabajaba en turismo, yo tuve que renunciar a mi trabajo el día que yo presenté la carta blanca. Había gente que la carta blanca le llegaba en 6 meses. A mí se me demoró 1 año y medio. Yo me pasé 1 año y medio desempleada, donde la familia del que era mi esposo, con el que yo salí de Cuba, que ya estaban todos fuera de Cuba, nos tuvieron que mantener a nosotros. Entonces, imagínate, yo soy la generación de Cuba, me dio mucha risa cuando estaban mencionando la estadística de las cabezas de ganado por habitante en 1940. ¿De qué estás hablando? Nosotros somos la generación que si matas una vaca te metían 30 años de cárcel. Y yo hace rato no reviso esas provisiones del Código Penal, pero me parece que todavía es así. En Cuba te meten más años de cárcel por matar una vaca que por asesinar a una persona por cometer un homicidio. Yo soy la generación donde el dólar estaba prohibido. Cuando yo empecé a trabajar en el turismo, todavía los cubanos no podían tener dólares en el bolsillo. Yo tengo amistades y personas que estuvieron metidos en Cien y Aldabó y que estuvieron presos por lo que le llamaban ellos tenencia ilegal de divisas. O sea, cosas así. Yo tengo un hermano y una hermana por parte de padre que son alemanes y yo recuerdo que aún cuando en el 91, 92, cuando se cayó el muro de Berlín por poquito tiempo, fue en el 89, habrán sido un par de años después que ellos fueron por primera vez a visitarnos a Cuba. Adivina qué, mi familia que eran alemanes con su pasaporte alemán podían quedarse en el Hotel Mar Azul en Varadero y mi papá y yo no podíamos entrar. Pero entonces la única segregación que el resto del mundo conoce es la de Sudáfrica. Tienen una ahí mismo en el centro de Latinoamérica, pero a esa nadie le presta atención. Nadie le ha parado bolas a esta en los últimos 62 años. Yo me acuerdo que teníamos que caminar por la playa, sentarnos en la parte de la playa pública y esperar a que mi hermana y sus padres salieran del hotel porque nosotros los cubanos no podíamos entrar a los hoteles donde los turistas pagaban en dólares. O sea, imagina todo eso, es como una gran batidora de experiencias hasta que logro salir de Cuba en el 2001 con 2 maletas y $200 en mi bolsillo. Mi vida entera en 2 maletas y $200 en mi bolsillo. Cuando yo salí de Cuba, cuando llegué aquí a Miami, yo no sabía ni cómo escribir un cheque, yo no sabía cómo se usaba un microondas. Así que con eso te lo digo todo. Wow, sí, es muy, muy fuerte la experiencia, o sea, lo resumiste súper cortito, por así decirlo, toda tu vida resumida antes de. Yo creo que esto es tan importante que la gente conozca la realidad y sobre todo también el conocer cuál era este o sea, yo quiero entender qué había en la cabeza de la gente en Cuba para seguir apoyando este régimen constantemente y a pesar de ver la realidad que vivía, de las prohibiciones, de las violaciones a los derechos humanos, ¿por qué la misma gente? Porque lo que me platican, mucha de la gente, incluso amigos venezolanos y cubanos, dice, es que sabes que el régimen tenía ojos en todos lados, o tiene ojos en todos lados, o sea, porque tus mismos vecinos eran los que les avisaban que tú eras gusano, que les dicen a los que no son revolucionarios. Entonces, ¿cómo hacían para meterle en la cabeza a la gente ese chip? No lo entiendo, o sea, trato de entender cómo lo verán, pero si quieren, ahorita me lo platican. Vamos ahora con la historia de Julio y ahorita vamos a ahondar en esta parte de cómo logran meterse en la mente de las personas. Julio, adelante, cuéntanos cómo fue tu experiencia para salir de Cuba y un poco la historia que viviste. Mira, con respecto a mi persona,
Tú sabes, yo abro los ojos porque la historia de Maylin y la mía prácticamente es lo mismo. Lo que aquí es, ¿dónde fueron tus ojos abiertos? La diferencia con Maylin es que lo que yo respiré desde que yo nací fue socialismo, comunismo. En este caso, mi papá era el más reacio. Mi papá era tú sabes. Mi mamá, desde que fue la revolución, ella no quiso nada con eso. No quiso nada. No quiso nada. A pesar de que ella fue empleada doméstica. Oído. Porque mi mamá, cuando triunfa la revolución, fue empleada doméstica. Pero ella siempre me lo dijo a mí. Yo prefiero haber sido empleada doméstica en aquel tiempo que vivir esto que yo estoy viviendo hoy día. ¿Por qué? Porque nosotros nunca, ni en aquel tiempo ni en nos acostamos con el estómago vacío. Ay, sí. Mi mamá nunca pasó trabajo. ¿Sabes qué me decía mi mamá? Que por lo menos antes del 59, porque hay que reconocer algo. Cuando tú hablas con la gente de aquella generación te lo van a decir. La cosa no era parejo para todo el mundo. Y yo soy de los que creo que en el 59, y mucha gente lo sabe, que en el 59 hacía falta un cambio en Cuba. Porque el bacalao, como decimos nosotros, no se repartía a partes iguales. Entonces, yo sé que hay unas estadísticas y yo reconozco, porque incluso tú le puedes hablar, estas estadísticas que tú diste, hay mucha gente que tú se las habla en Cuba y no las saben. Y piensan que tú le estás diciendo mentiras, pero verdaderamente esa era la posición que tenía Cuba en aquel tiempo. Si no hubiera pasado lo que pasó en el 59, Las Vegas no existieran hoy. Ni Cancún, ni Punta Cana. Ni Cancún, ni nadie. Porque Cuba era la perla del Golfo, era la llave del Golfo. Era así, todo lo que se inventaba y todo lo que se creaba en Estados Unidos, donde primero operaba era en Cuba. Lo mismo que valía un carro en Miami, valía en La Habana igual. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el 59? Bien sencillo. Se necesitaba un cambio. El cambio vino. Fidel le prometió tantas cosas a la gente que peleó con él que después no las cumplió. Y yo recuerdo que hay una entrevista que le hacen a Fidel Castro donde él lo dice. No recuerdo el nombre. Eso fue una de ellas. Pero hay otra que se la hace Barbara Walters, que era la periodista norteamericana que tenía acceso a él. Y él se lo dice, nosotros tuvimos la oportunidad de habernos sentado con el gobierno de los Estados Unidos y en sí era lo que íbamos a hacer. Pero vino Rusia que necesitaba operar desde Cuba para tener controlados los pasos y los movimientos de Estados Unidos. Y ahí es cuando viene lo que le llaman el bloqueo. Pero lo que se le hace a Cuba es un bloqueo, en aquel tiempo, en el 60 y pico, es un bloqueo militar que no tiene que ver nada con el embargo. El embargo después viene por otras cosas. El embargo viene, si tú me preguntas hoy día si hay un embargo, hay un embargo. Pero el embargo no viene por eso. El embargo viene por otras cosas. Que ya el embargo viene por esta situación. Imagínate que todas las industrias que habían en Cuba, que el 90%, el 99,9% eran norteamericanas, las nacionalizaron. Y ellos saben que eso es ilegal. Porque hoy día los dueños de toda esa industria, esa gente tiene sus propiedades. ¿Te das cuenta? Esa industria tiene dueño. Así mismo es. ¿Te das cuenta? Y en capitalismo se sabe bien cómo se maneja eso. Si yo tengo las propiedades, tú no puedes venir a quitármelas. Porque son mías. Entonces, a mí me pueden hacer un montón de cuentos, con mi ignorancia, por lo que sea, pero cuando mis ojos son abiertos, y eso fue lo que pasó conmigo en el año 92, cuando conocí a mi esposa. Primero que yo conozco a mi esposa, ahí en ese año es que yo conozco a Cristo. ¿Y sabes por qué yo hago énfasis en esto?
Porque cuando yo conozco a Cristo es cuando me empiezo a dar cuenta de toda la mentira del régimen. Es ahí, cuando yo me siento por primera vez en una iglesia evangélica, que escucho a mi suegro, que fue tú sabes que en 90-91 fueron los años cuando se cae el campo socialista, que Cuba se quedó en el aire. En el aire. La economía de Cuba colapsó, que eso era para ya que todo el mundo pensó que aquello se iba abajo. Bueno, en ese tiempo es cuando mis ojos fueron abiertos, que yo entro a la iglesia por primera vez, que mi esposa me invita, y yo oigo el mensaje. El pastor en aquel momento era mi suegro. Cuando yo oigo ese mensaje, yo digo, yo nunca me imaginé que en una iglesia se predicara un mensaje que abarcara a la sociedad como este. Y era un mensaje puntual para el tiempo que estaba viviendo la sociedad cubana. Y ahí fue donde mi cerebro hizo así, mira, ¡paf! Se abrió. En el año, eso fue en el año 92. En el año 93, Dios me dio la posibilidad, ¿sabes qué? De visitar por primera vez los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínate tú un niño, una persona que se crió en el socialismo, comunismo, que siempre escuchó decir desde que fue la primera vez a la escuela, primero por el comunismo seremos como el Che, el imperialismo es malo, los yanquis son malos, los negros en Estados Unidos no pueden vivir, que cuando salen en la esquina le meten un disparo en la cabeza y los matan. ¿Tú te imaginas cuando yo llegué por primera vez a Estados Unidos con 26 años, que yo choqué con la realidad? Que lo que yo pensaba que me iba a pasar era lo que yo escuché en todo ese tiempo. Que los americanos son malos, que esto es malo, que no puedo salir a la calle, que no esto, que lo otro. Óyeme, cuando yo regresé, que estuve 45 días, toda la gente que me conocía a mí, fíjate tú el cambio y el giro que yo di. Yo renuncié, ya cuando yo conozco a mi esposa, yo renuncio a todo. Ahí es cuando yo renuncié a todo. Ahí yo renuncié, te lo digo así, renuncié a todo. En Nueva York, en Manhattan, me paro así un día frente a uno de los grandes edificios que hay y le dije, Señor, sácame de Cuba. Sácame de Cuba porque yo no quiero seguir viviendo en esa mentira y en ese engaño que he vivido estos 26 años. Ahí me di cuenta de la falsedad. Porque ahí, tú sabes, por eso es que te decía, cada cual tuvo una experiencia y cada cual tiene una experiencia, porque el cubano ha vivido de experiencias como esta toda su vida. Y hasta que tú no chocas con la verdad, te vas a encontrar familias donde los padres son reacios al sistema, te vas a encontrar familias donde una parte donde el padre es reacio, donde la madre es afín al sistema, pero mi mamá nunca. Mi papá sí era un hombre tremendo, tú sabes, incluso cuando yo era pequeño decían, cuando sea grande, va a ser un pichón de comunista tremendo. Y eso lo decían mis primas, que hoy día viven en Estados Unidos. Esas sí eran reacias, mis tías. No, tremendo. Hoy día, fíjate. La misma diferencia en mi familia con mi mamá y mi papá. A mí me decían lo mismo, esta va a ser come candela. ¿Te das cuenta? Así mismo. Y a lo mejor en algún punto lo fuimos porque de niños no conocíamos otra cosa, pero ya una vez que abres los ojos, y es súper interesante, porque es que cuando a ti te crían con ese lavado de cerebro en este extremo y tú abres los ojos, mira, tú te vas hacia el otro, donde a mí hoy en día el que me hable de fuerza, de represión del Estado es como si me pusieran el diablo delante, para que tú lo sepas. Ahora fíjate, tú decías y tú preguntabas algo, ¿cómo se llega a ese estado? ¿Cómo se llega a este estado? Si te pones a analizar en Cuba, de 59 hacia acá, apenas se ha construido algo por la revolución. Todas las cosas fueron expropiadas. En las casas donde vivían la gente adinerada y la gente que tenía negocio, le pusieron un cartelito que te decía, esta es tu casa. Entonces, no fue que construyeron casas nuevas, sino que las casas que ya eran propiedades, que ya tenían propiedades, las pusieron en manos del pueblo, la gente menos pudiente, la gente que no podía, la gente pobre. Entonces ya con eso te van haciendo el cambio. Con eso te van haciendo el cambio. En el año 60, 61, ponen las armas en manos del pueblo.
¿Tú sabes lo que es poner las armas en manos de millones de personas? Empoderaron al pueblo de alguna manera. No iban a ser comunistas, pero en el año 61 que hace la primera declaración de La Habana, que tenía que ver con el giro que hace Castro, hacia el socialismo, pero ya porque había pactado con Rusia, con la Unión Soviética. Y en el año 62 viene la segunda declaración de La Habana, donde ya se declara revolución comunista o socialista. Ya para ese entonces, ya él tenía cautivado. Tú sabes lo que son arengas de 24 horas y de 72 horas. Y la gente diciendo, patria o muerte venceremos, estamos contigo, Fidel. Por eso te decía al principio, antes de empezar, que esto era un espíritu. Cautivaron a la gente, los cautivaron. Fidel Castro se endiosó. Cuando la gente que peleó con él vio que este hombre da ese giro, ahí todo el mundo empezó a reclamar lo que él les había prometido. Ahí los acusó de que habían creado una quinta columna, y ahí es cuando empiezan a desaparecer y empiezan a fusilar a los comandantes que ellos habían desarrollado en la Sierra Maestra. Oigan, entonces, fíjate, toda esa gente tenía seguidores. Toda esa gente tenía seguidores. Porque eran toda esa gente salían del pueblo. Fidel Castro no era un tipo rico, pero su familia era adinerada. ¿Te das cuenta? No era un tipo pero su familia era adinerada. También el Che Guevara también era burgués. ¿Te das cuenta? Todos tenían posibilidades, pero son de esta gente idílicos, porque si tú te vas a ver toda esta gente que hablan de socialismo y hablan de esta basofia, todos de alguna manera han manejado billetes, dinero, gente soñadores de cambiar el mundo. Ellos trataron, Majo, de venderle al mundo la historia de que la revolución era de los pobres, de los desposeídos. Claro. Empezaron el apoyo en la clandestinidad y todo eso era la clase media, los intelectuales, los universitarios, la gente que en realidad no la estaba pasando tan mal en Cuba. Junto con lo que Julio estaba describiendo, que es más o menos como la cronología en el contexto histórico, y como para regresar un poquito a lo que tú preguntabas de cómo pasa este lavado de cerebro, es como si fuera todo el mundo bajo un hechizo o algo así. Mira, hay varias cosas que funcionan como componentes críticos para lograr eso a nivel de sociedad, a nivel sociológico. Como mencionaba Julio, es esta mentalidad de seguir al caudillo, tú sabes, literalmente en Cuba pasó en el año 59 que la gente creyó en el hope and change, en la misma basofia que nos vendieron aquí en Estados Unidos en el 2009. O sea, exactamente lo mismo, pero en otro idioma. ¿Qué pasa? Como decía Julio, se endiosaron con el caudillo y se apartaron de los principios de libertad, se apartaron, como estaba mencionando el caballero, el principio, el derecho natural más importante de toda la humanidad es el derecho a la propiedad. ¿Y qué es lo que hacen los estados totalitarios, los socialistas, los izquierdistas, los progres cuando llegan al poder? ¿O cómo hacen, como está sucediendo ahora en Estados Unidos, que llevan décadas haciendo lo mismo por vías regulatorias? Lo primero que empiezan es erosionar el derecho natural del individuo a la propiedad. Entonces ya por ahí tú tienes un caldo de cultivo. Tú tienes entonces el otro aspecto que es el caudillo y el que todo el mundo le creyó a ciegas, tú sabes, sin mantener una de esto de, ok, vamos a controlar y vamos a chequear qué está pasando. Entonces ahora cuando describe Julio todo esto de qué pasa cuando ya literalmente nos convertimos en una colonia de la Unión Soviética. Eso fue lo que sucedió. Entonces cuando se afianza el gobierno en el poder, hay varios puntos claves en la sociedad que ellos empiezan a controlar. Número uno, el adagio más antiguo de la historia de la humanidad: divide y vencerás.
por poco se me sale en inglés, pero bueno, divide y vencerás. ¿Dónde empiezan? Empiezan a dividir la familia entre el que es gusano y se fue y el que es revolucionario, entre el que tiene alguna creencia católica o el que nada más cree en el partido, en el que esto y en el que lo otro, en el que tuvo y en el que no tuvo. Mientras más dividida está la sociedad, más fácil el gobierno se enraiza en el poder. Y ya sabemos que cuando el Estado y el gobierno se enraizan en el poder, al final, ¿quién paga las consecuencias? El individuo. Eso es número uno. Número dos, empieza este sistema de este control centralizado de la educación. O sea, estamos hablando literalmente de la preparación de las nuevas generaciones que venían, como la mía, como Julio, cuando empezábamos en la escuela, desde preescolar, desde kindergarten hasta que nos graduábamos de la universidad. Y ahí tienes una parte, ese, tú sabes, el adoctrinamiento, el lavado de cerebro. A esto agrégale la posición geopolítica de Cuba como país, que de verdad eres todas las de perder. Como les mencionaba anteriormente, es una isla, no tenemos fronteras terrestres. Entonces, a todo esto súmale un gobierno dictatorial que empieza a poner un puño de hierro en la censura de la información, en la censura de todo. O sea, es como si hubieran metido la isla completa en una burbuja y lo hubieran rodeado de cañones soviéticos. Entonces, imagínate tú, todo lo que nace, crece, envejece y se desarrolla dentro de esa burbuja no está expuesto a la realidad del mundo. Súmale la censura, súmale la discriminación de ideas religiosas, la discriminación entre grupos de quién está en la élite del partido, en la élite del ejército, del Consejo de Estado, de los ministros, y como digo yo, el cubano de a pie, los hijos de mamá y papá, como nosotros que somos las experiencias que te estamos diciendo. Cuando tú tienes todos esos componentes de control en la sociedad, y todos esos medios o métodos de control, incluyendo obviamente la prensa, que nunca ha sido libre, la información, los canales de televisión, la radio, todo controlado por el gobierno. Cuando tú pones todo eso así sobre la mesa, ¿qué resultado tú vas a tener? El único resultado que puedes tener es una sociedad que por 62 años se creyó, tú sabes, aquella estafa. ¿Por qué? Porque uno no tenía manera de buscar un punto de comparación diferente. Y cuando algo por dentro te decía que tenías que hablar y que tenías que protestar, efectivamente, el tiro llegaba por algún lado y a los 3 meses le decían a tu familia dónde ir a buscar. Así mismo. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú tienes todos esos componentes de represión y todos esos componentes de fuerza, literalmente aplastando a un país, una sociedad entera al mismo tiempo, así es como llegamos a esta situación de la que tú mencionabas al principio, como que todo el mundo se cree eso, como tú sabes, como ya obviamente ya en estos años las cosas han cambiado. Yo pienso que desde la caída del comunismo en la Unión Soviética y en Europa del Este, las cosas empezaron a cambiar, después que el Papa visitó a Cuba también, la avenida de la Internet, la avenida con censura y todo, porque no es secreto para nadie que la Internet por el gobierno es censurada, que tienen consejeros y programas de los mismos que usan los chinos para censurar. En China es lo que están usando en Cuba, pero así todo, con esas barreras, ya por lo menos la gente, la generación que nosotros le decimos los niños del periodo especial, Majo, que yo sé que hemos hablado de eso. Y que justo es lo que te iba a comentar, y que era lo que quería seguir, la siguiente pregunta, precisamente era esto que está pasando, estos movimientos que se están dando en Cuba, que mucha gente está sorprendida, y yo creo que hasta el mismo régimen no lo veía venir o no supieron por dónde vino esto, porque ni la misma oposición que había en Cuba, que ni siquiera creo que era oposición, porque el régimen se ha encargado de destruir la poca oposición que había, pero no veían venir esto y me gustó mucho una frase que vi en unas pancartas que decían precisamente, nos quitaron tanto que hasta el miedo se llevaron. Entonces esta gente, y esto me lo dijiste tú, Maylin, y se me quedó muy grabado, que esta gente que está saliendo a protestar son la generación que ya le tocó nacer y vivir en esta miseria que hizo el socialismo. Entonces están ya cansados y están saliendo a protestar, a pesar de que están enfrentándose a una dictadura armada y que son gente que no tienen armas, no tienen forma de defenderse, y aún así están saliendo a protestar, ¿no? Y eso era lo que quería que nos contaras un poco, Maylin, al respecto de lo que tú estás viendo y lo que tú estás, porque también tú traes mucha información por lo mismo de tu carrera, ¿no? Del periodismo, te llega, y que tienes familia y todo esto, que nos cuentes un poco por dónde vino y lo de SOS
Cuba y todo este movimiento? Caballero, ha sido algo impresionante. Mira, yo creo, y yo sé que hemos hablado en los espacios de Twitter y en otras plataformas de esto antes, pero como para hacer un resumen de todo, como decías tú, lo que pasó el 11 de julio cogió a todo el mundo de sorpresa. De sorpresa, eso no se lo esperaban. Pero cuando lo empezamos a hablar a nivel de sociedad, te lo digo porque, o sea, son la edad de los sobrinos que tengo en Cuba, son los muchachos, es la gente que todavía me duele que dejé atrás. Estamos hablando de esta generación que nosotros decimos los hijos del periodo especial. Es esta generación que nació en Cuba después del año 91-92, que no es como Julio y yo, que te decíamos, no, nosotros éramos cuando Cuba era un satélite de la Unión Soviética, que la pasta de diente era rusa y sabía a diablos, y la leche condensada también venía con nombres rusos, pero al menos teníamos pasta de diente y teníamos leche condensada que venía directamente de la tubería de Rusia. Ahora estamos hablando de una generación, estamos hablando de los millennials más jóvenes y los de generación Z más mayorcitos. Estos fueron los muchachos que nacieron en esta época crítica de Cuba, donde esos muchachos no han conocido más nada más o que no sea hambre, miseria y necesidad. O sea, si nosotros no las vimos negras, imagínate que esta generación son 50 grados más de negro lo que han vivido como experiencia a nivel de sociedad o de generación. Es así. Y entonces a mí me impresionó mucho desde los primeros días. Obviamente ya uno ve el movimiento en las redes, aún con la censura, con la represión y todo. Ya llevamos años viendo cómo la internet ha sido, tú sabes, un punto como que le giró la jugada, no solo al gobierno y a la tiranía, sino a la sociedad completa. Y ya vemos que eso venía saliendo, pero ya con lo que pasa después del 11 de julio, empezamos a ver frases y letreros como la que tú mencionabas. O sea, yo vi letreros que decían que yo tenía tanta hambre que hasta el miedo me comí. Yo oí testimonios en estos espacios de Twitter en español donde estos muchachos, estamos hablando, caballero, de gente de 17, 18, 19, 20 años, que me decían, yo nací sin nada. Yo nací en medio de hambre, miseria y necesidad. Yo no tengo nada que perder. Si me toca poner el primer puesto muerto en la calle, pues que sea lo que Dios quiera. Entonces, cuando tú ves esta mentalidad y esta reacción en cadena a nivel generacional en una sociedad, porque además todo esto que pasó en más de 50 ciudades al mismo tiempo, y que todo empezó, caballero, con un post en un grupo de Facebook, en un grupo de vecinos de San Antonio de los Baños en Facebook. Cuando tú ves cómo eso se convierte en una chispa que saca a la gente de la calle, de la manera que salieron, tú te das cuenta que ya ahí hay como ¿cómo se dice en inglés? Un shift generacional. Es completamente diferente. O sea, la generación de nosotros, si uno se daba cuenta, pero a veces como que te trababas, te autocensurabas, te medías. Estos muchachos nacieron sin nada, o sea, literalmente no tienen nada que perder. Si no tienes una familia que vive en el extranjero y te manda dinero, no comes así de simple. Y de nuevo, ver que a nivel de generación completa, en toda una sociedad, salgan a la calle de la manera que salió, yo pienso que es un punto donde no hay marcha atrás. O sea, tomó a la dictadura por sorpresa, tomó a la misma sociedad cubana que lleva 62 años bajando la cabeza y poniendo la espalda para que el mayordomo le dé el latigazo. A la sociedad cubana en general la tomó también por sorpresa, a la opinión pública, al resto del mundo. Yo pienso que nos queda un camino largo para llegar al final de la dictadura, pero yo pienso que desde lo que pasó en julio, caballero, esto no tiene marcha atrás, esto nunca va a ser lo mismo. La mayoría de los cubanos no se dan cuenta, o sea, no se dan cuenta que ellos ya son libres, pero todavía no lo saben. No se dan cuenta que en julio ellos se quitaron el grillete del tobillo. Muchos lo pagaron con su vida, muchos todavía lo están pagando con cárcel. Y a lo mejor tú hablas con ellos y de sus palabras tú no vas a escuchar que ellos digan, no, yo me siento libre. No es así, caballero. Estamos hablando de 3, 4 generaciones de individuos que mañana se cae todo aquello y empieza la reconstrucción del país y nosotros vamos a necesitar 20 años más para que la gente aprenda a ser libre. Como mismo lo aprendió Julio cuando salió y como mismo lo tuve que aprender yo, porque no sabemos ser libres cuando estás nacido y criado en un régimen y en una sociedad totalitaria de esa manera en Cuba. O sea que yo creo que desde el punto de vista de alguien que lo ve desde afuera, para mí
Fue un fenómeno impresionante y creo que lo que me causó a mí también mucha gente de la diáspora en el exilio, no solo en Estados Unidos, sino en otros países del mundo, fue como que nos dio, no sé, ese sacudión y nos dijo, ponte las pilas porque tienes que convertirte en la voz de los que ahorita en las calles de Cuba están maniatando. Exacto, eso mismo, y por eso la verdad es que quisimos hacer este programa especial para darles como, porque sabemos que son muchos países en Latinoamérica que están bajo este yugo socialista y que lo están viviendo y que a lo mejor está pasando esta etapa, pero lo que queríamos enfatizar y hacer este programa especial para Cuba es precisamente porque está surgiendo pues ahora sí visiblemente despertar de la gente y que incluso la gente que empiezo a conocer en Twitter precisamente de chicos jóvenes cubanos que dicen, no, es que yo le dije a mi mamá, voy a salir a las calles y que su mamá le dijo, ¿qué vas a salir? Vas a ser la única, no va a haber nadie más contigo. Y cuando la ve ahí, que ve que de repente que son más, ella también se unió porque ya estaba la gente con esta idea de que no van a cambiar las cosas, el régimen no lo va a permitir, esto no va a cambiar. Entonces, cuando hay factores de cambio, cuando hay gente que no espera a que otros lleguen a salvarlo, sino que dicen, si yo no pongo a manos a la obra, nadie lo va a hacer, entonces es cuando las cosas empiezan a cambiar. Y justo me gustaría hacer como esta acotación, como mensaje en general a los demás países, Argentina, Bolivia, nuestro país México, Venezuela, todos los países que están viviendo la instauración o que ya viven la instauración de un régimen socialista. Es decirles, si ustedes quieren que las cosas cambien, no esperen que llegue un salvador, no esperen que llegue alguien del extranjero a cambiar las cosas, porque eso simplemente no va a pasar. Va a ser desde ustedes mismos, desde que en su mente logren primero liberarse de estas ideas de las que les dicen que siempre hay un enemigo, porque si ustedes se fijan, a ustedes les metieron mucho la idea del enemigo que es Estados Unidos, el imperialismo yanqui, todo esto. A México nos meten mucho la idea de los españoles, la conquista española, y siempre es el mismo discurso que utilizan los populistas de izquierda para generar este odio y división y generar como este resentimiento en las personas. Y entonces imagínense el sentimiento de resentimiento sumado a la miseria y a la escasez, pues obviamente creas estos monstruos revolucionarios que no les importa matar a inocentes en nombre de una lucha que ni ellos conocen. Entonces, gente en estos países, de verdad, infórmense, acérquense a las ideas de la libertad, conozcan que lo principal, antes de que un régimen, un político venga a salvarlos, está en ustedes el conocimiento, está en ustedes el pedir que se haga lo que el gobierno debe hacer, que es seguridad y justicia, nada más, y que nada es gratis. Chicos, por favor, eso es súper importante porque creo que por ahí es donde se nos mete más cañón estas ideas populistas, el de queremos educación gratis, queremos escuelas, luz gratis, queremos salud gratis, queremos nada. Y el gobierno siempre al final sale del bolsillo de alguien, claro porque sí. el dinero no se crea solo. Claro. Exacto. Y esa parte creo que todavía en Latinoamérica no nos queda claro. Y Julio, faltó que nos compartieras un poco tú qué opinas sobre estos movimientos juveniles acerca de lo que está pasando en Cuba, y posteriormente me gustaría preguntarles una cuestión más, pero si quieres ahorita que hagas tu intervención, les hago la pregunta, ¿vale? Mira, me parece, y como decía Maylin, esto nadie lo pensó. Esto que pasó el 11 de julio, nadie se imaginó que eso iba a pasar. Yo he tratado de romperme la cabeza, me he roto la cabeza, tú sabes, pensando con la experiencia que más o menos uno tiene, pero esto verdaderamente cogió por sorpresa a todo el mundo, esto nadie lo esperaba. Incluso yo creo que mucha gente que estábamos dormidos fuera de Cuba. Yo te digo, yo tengo un dicho que muchas veces digo que cuando yo salí de Cuba yo tiré la llave para atrás y no sé dónde cayó. Te lo digo así. Pero también te dije que, como
como quiera que sea, uno tiene familia allá. Yo mismo tengo mis viejos allá y mis viejos, como quiera que sea, no están como yo quisiera que estén. Lo poquito que yo pueda hacer hoy en día y lo poco que yo pueda hablar hoy en día para que Cuba sea libre, lo voy a hacer. Y quiero acotar algo en esta hora, porque todas estas cosas, tú sabes que ahora el régimen está actuando de una manera y habla de una manera desde que se generó todo esto, que hace ver que lo que está pasando en Cuba es por la escasez, porque no entran implementos a Cuba, porque no entra abastecimiento a Cuba. El problema de Cuba no tiene que ver, lo que pasó el 11 de julio no tiene que ver nada, en parte tiene que ver porque una cosa va a llevar a la otra. Pero esto se trata de que esta lucha es por la libertad de Cuba. Esto no tiene que ver nada con comida. Esto no tiene que ver nada con medicina. Esto tiene que ver con la libertad de Cuba. Eso tiene que quedar claro en todo el mundo. Que esto que pasó en Cuba no es por una simple escasez. Lo que la gente salió a buscar y a luchar y a exigir es libertad. Porque la gente está cansada. La gente llegó a un punto de quiebre que ya la gente está cansada. ¿Te das cuenta? De que estén dirigiendo sus vidas, de estar amarrados, de estar encarcelados, de que te estén rigiendo cómo tú tienes que vivir la vida, de que tomen decisiones por ti. La gente está cansada de eso, los mismos de adentro que los de afuera. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es algo que tiene que quedar bien claro. Yo lo digo porque también veo muchas veces en grupos, tú sabes, en grupos de todas las naciones, que se están haciendo eco de estas cosas que están pasando y hablan, no, porque si en Cuba, que si el bloqueo, que si esto. En los años 70 había comida en Cuba. En los 80 había comida en Cuba. Lo que no había era libertad. Y viviendo nosotros adentro, no lo sabíamos. No lo sabíamos. Porque mientras la gente tiene comida, mientras mucha gente tiene comida en una isla como vivíamos nosotros, y que te están diciendo que esto es malo, pero tú tienes la alacena llena de comida, usted no tiene problema. Usted no ve más allá de la comida. ¿Te das cuenta? Usted no ve más allá de la comida. Nosotros se lo decimos a la gente, mira, ustedes no saben, aquí en este país donde nosotros vivimos, que te suben 5 centavos a pan y ya todo el mundo se tira para la calle. Y yo le digo a la gente, óigame, ojalá en Cuba la gente pudiera comerse el pan que ustedes se comen aquí, que por 5 centavos, que están en su derecho también, que están en su derecho, y que si protestan por 5 centavos, es por algo, no es por gusto, es porque le está doliendo en el bolsillo. Pero una cosa es eso, que tú puedas luchar por esos 5 centavos y que tú no puedas luchar porque aparte que tienes que pagar $10 o 10 pesos cubanos por un pan que no se lo puede comer ni un chancho, que tampoco puedas protestar. ¿Te das cuenta? Eso está muy fuerte, claro, que lo silencien, que no puedas expresarte, que no puedas desarrollarte, que no puedas opinar distinto. O sea, que no puedas opinar distinto. Y es un método de control, más o lo que mencionaba Julio. Yo siempre tengo esta frase que por supuesto la tengo que buscarle el equivalente en inglés cuando trato de explicarle a la gente en inglés esto, y es que cuando a ti las tripas te están sonando, caballero, cuando tú no sabes qué le vas a poner a tus hijos en la mesa en la noche, nadie tiene tiempo para pensar en la libertad de expresión, en los derechos de propiedad, en que si el poder del Estado debe ser pequeño o grande, en que yo tengo derechos naturales o constitucionales. No. Y desgraciadamente eso es lo que ha hecho el gobierno de Cuba y tantas otras dictaduras socialistas en el resto del mundo por mucho tiempo. Nos han controlado nuestra respuesta como individuos a base de cuánto nos suena el estómago, literalmente con hambre y con miseria. Me resulta interesante que Julio mencionaba lo de cómo los medios de comunicación en el resto del mundo después del día 11 de julio empezaron como que a tratar de torcer la historia. Porque eso fue una de las cosas con las que yo me exploté como un psiquitraque aquí en inglés y en español que ustedes no se imaginan. Cuando sale el presidente senil que tenemos aquí en este país ahora, que el tipo no se acuerda ni qué tipo de cuá que se comió esta mañana para el desayuno, a decir
que no, que los cubanos lo que quieren son vacunas y comida. Digo, mira, pedazo de mamarracho, hazme el favor, que si quieres me ofrezco de traductora voluntaria para poderte poner subtítulos en inglés a los videos y los letreros y las cosas que esos jóvenes en las calles en Cuba están diciendo. Allí nadie está pidiendo ni de vacunas ni nada de eso. La gente lo que está pidiendo es libertad. Están pidiendo que se vaya ese presidente puesto a dedo que nadie eligió. Están pidiendo que se vaya el Partido Comunista, que se convoque a elecciones libres, que se liberen a los prisioneros políticos sin ningún tipo de condiciones. Pero es que te digo, el resto del mundo, los medios de prensa, que ya sabemos de manera general que la prensa, y te lo digo yo como antigua reportera, ya dejaron de ser el cuarto poder. Están metidos en la cama y en las agendas de los políticos y de los partidos y de los gobiernos como nada. Y que te traten tú sabes, de tergiversar y de trastocar esa realidad cuando, caballero, literalmente hay jóvenes pagándolo con su sangre y con su vida. Eso me parece una cosa obscena, tú sabes, para decirlo de manera decente, obscena. Y como mencionaba Julio, es algo que el resto de Latinoamérica, el resto del mundo se tiene que poner las pilas. Podemos hablar del colapso sanitario, podemos hablar del embargo, podemos hablar de todo esto hasta que se acabe el mundo, pero las cosas y la verdad hay que decirlas como son. Y fue uno de las grandes cosas que me hizo a mí, como decía Julio, como que te despertó y te hizo abrir la boca a pesar de que habías tirado la llave y la habías dejado atrás. Porque por muchos años yo decía, bueno, tú sabes, déjame no marcarme mucho porque mis hijos nacieron aquí, pero a mí me gustaría que, tú sabes, llevarlos que sea una vez, que vean donde yo nací. Bueno, la miseria del edificio en Alamar que se debe estar derrumbando, pero bueno, como para darles esa perspectiva. Pero mira, yo te digo que a mí, personalmente, cuando yo vi con mis propios ojos los testimonios cuando yo escuché los testimonios de Cuba, cuando yo vi los testimonios de video, yo dije, ¿sabes qué? Yo no tengo excusa. Yo no tengo excusa. ¿Qué es lo peor? Que me pongan en una de las listas de los gusanos, de los pagados de la CIA o lo que sea. Óyeme, ese va a ser el letrero que con más orgullo voy a cargar por el resto de mi vida. Pero tuve ese momento donde yo dije, si esos muchachos están dispuestos a tomar las calles y saben que el precio que lo van a pagar va a ser con su vida, yo no tengo excusa. Yo no puedo seguir buscándome justificaciones. Y si mi labor, lo que yo puedo hacer es a lo mejor estar despierta hasta las 2 de la mañana traduciendo lo que salga de ahí, poniéndolo en inglés, ayudando lo que sea, bueno, pues mira, ese es mi llamado, y eso es lo que me toca hacer. Porque pienso que lo que ha hecho esta generación de cubanos en Cuba es algo encomiable, es algo que no creo que se haya visto en Cuba. No sé qué piensas tú, Julio, si pensamos en historia, quizás desde la época de los mambises. Quizás desde la época de los mambises no hemos visto algo así. Esto no se había visto. No se había visto. Nunca se había visto. Esto, mira, donde único y como único se oía esto es con las turbas. Con las turbas estas de Blas Roca, ¿sabes? Del régimen para el pueblo. Pero esto del pueblo contra el régimen nunca se había visto. Esto es primera vez en 60 años que sucede en Cuba. La del 94 se quedó corta. Se quedó corta. La del 94 se quedó corta. La Habana nada más. Lo del 94 fue ahí va y todo se quedó ahí. Pero esto fueron 3, 4 días, una semana en este tema. Y ahora, ¿cuál es el tema? Porque ellos están tratando de, tú sabes, estas cosas que ellos están haciendo es para tratar de callar a la gente estos 6 meses. Estos 6 meses para terminar el año. Pero vamos a ver lo que va a pasar después que pasen estos 6 meses. Porque ya este pueblo se despertó ya. Y yo estoy consciente de que la gente de repente está calladita, pero como ellos no tomen medidas para empezar a cambiar las cosas en Cuba, la gente se va para la calle de nuevo. Porque esto no se resuelve con una tonelada de arroz, esto no se resuelve con una latica de atún, esto no se resuelve con eso. Esto no se resuelve porque hay gente que está pidiendo, escuchan, hay gente que está pidiendo justicia. Gente que han perdido hijos, mujeres que han perdido esposos. Esto no es de que ahora vamos a abrir y vamos a hacer los cambios, vamos a hacer esto y nos vamos a perpetuar en el... Porque eso no va a ser así. Porque esta generación, esa generación del periodo especial, no está pensando en eso.
Esta generación lo que está pidiendo es cambio radical, porque ya están hartos, ya la gente está cansada. Oigan, ¿Hasta cuándo? y en este caso, ahora sí que yéndonos ya a la parte optimista, si se logra derrocar al régimen, ¿qué opciones hay de encontrar como algún tipo de democracia, algún tipo de oposición en Cuba acerca, porque miren, pasa, ya ven lo que ha sucedido en Latinoamérica, que muchos de los países que caen en socialismo es precisamente porque votaron por derechas moralistas o que limita libertades sociales, y por el lado de la izquierda limita libertades económicas y también sociales, ¿no? O sea, la izquierda todavía se va al extremo peor, pero lamentablemente andamos brincando de estos extremos y sería muy bueno saber que en Cuba existen propuestas orientadas a la libertad. ¿Ustedes piensan que ya se está formando algo por allá? ¿Creen que haya posibilidad de que logre algo el pueblo cubano con miras a la libertad? ¿Qué opinan? Mira, yo no te voy a decir que estoy muy metido en todo el tema de la política de Cuba, de cosas que están pasando aquí afuera y eso. Pero sí tengo conocimiento que hoy día hay muchísimos partidos independientes que se están creando fuera de Cuba. Fuera de Cuba, lo he escuchado. He leído, no te voy a decir que he leído muchísimo acerca de eso. Incluso hace poco me compartieron la Constitución del 40, que la tengo guardadita por ahí. No la he, porque no he tenido tiempo de leerla, pero he escuchado y he leído que en temas de democracia esa es la Constitución que se necesita en Cuba. Entonces sí creo que hay gente que se está preparando, y bueno, en lo que a mí respecta, vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Yo sí tengo esperanza que cuando hay un cambio, que sea un cambio radical. Y que los cambios que vienen, sí, van a haber situaciones, porque nada es perfecto. Nada es perfecto. Este va a ser un mundo en que prácticamente, yo creo que esa es una de las cosas también que la gente en Cuba tiene mucho miedo, mucha gente tiene miedo al cambio, principalmente esta parte de las generaciones que quedan, tú sabes, de antes de 59, que todavía queda una buena parte, la generación de los 70, de los 80, parte de los 80, que tienen tú sabes, tienen ese miedo, tienen ese temor de lo nuevo conocido, te das cuenta. Pero sí creo que si vienen cambios, van a ser para bien, y tú sabes, los cambios, la perfección se va a ir dando en el camino. Como dice la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Te das cuenta? Va a ser un tremendo reto para los cubanos, pero te digo que es un reto que es para aceptarlo. Y yo creo que va a ser para bien, ¿no? Yo siento que va a ser para bien, ¿no? Sí. Y que aparte tienen algo ya de su lado, y que Mayrin lo mencionó, y es el hecho de que ya el régimen no puede ocultar como este relato que te decían de Fidel es bueno, el Che Guevara es bueno. Ya sabes de los crímenes que cometió el Che Guevara, ya sabes que el Che Guevara era homofóbico y odiaba a los gays, y ya sabes que Fidel traicionó al Che, ya sabes, o sea, ya tienes dato está registrado en la historia, o sea, ya no te lo están como manipulando en los libros de texto y todo esto, ya tienes oportunidad de leerlo, ¿no? Y gente como estos chicos, porque a mí me sorprende que hay, por ejemplo, youtubers en la isla. O sea, como una Ruama, que yo quiero mencionarla y hacerle como mención. Ruama, síganle su canal de YouTube. Ella desde la isla está haciendo sus transmisiones en vivo. Es una de estas generaciones que bien mencionan. Y ella se la llevaron presa hace como 3 semanas aproximadamente. Un par de semanas. Ajá, un par de semanas se llevaron presa. Dice que le quitaron su computadora, le revisaron toda su...
no sabe cómo actuar contra esta nueva, por así decirlo, contraguerra que se le está, que se le está reventando en la cara, que tiene que ver con las redes sociales. Ya no puede silenciar más a la gente y esta gente está hablando y están contando sus historias. Entonces, yo creo que lo que nos queda a nosotros como el resto de países es darles voz a estas personas y seguir esparciendo el mensaje. Y hoy es lo que estamos haciendo con la historia aquí de Julio y de Maylin. Y pues ya vamos finalizando, ya vamos casi en la recta final de este programa y me gustaría que nos dejaran cada uno de ustedes una reflexión que quieran compartirle a las personas que nos escuchan o nos están viendo al respecto de lo que es el socialismo y de lo que es la libertad y cómo les gustaría que este mensaje llegara a más cubanos y a todos los latinos en general. Bueno, mira, yo pienso que no sé, la primera idea se me ocurre que tiene que ver con lo que preguntabas y es que me siento muy optimista en el caso específico de Cuba, porque cuando uno analiza lo que ha pasado en nuestro país de origen en los últimos 62 años, es como cuando uno dice que llegas al fondo. O sea, cuando tú tocas ese punto de fondo máximo donde todo es tan negativo, donde todo es tan cruel y todo es tan malo, por decantación, cualquier cosa que venga después va a ser mejor, va a ser mejor. ¿Entiendes? No quiero decir que sea perfecta, va a tomar un proceso de transición, pero si miras la historia de Cuba, lo hemos hecho antes con menos recursos, en momentos históricos donde no estábamos, donde estamos ahora. Y pienso que si lo hemos hecho antes, sí tenemos la fortaleza para hacerlo ahora, sobre todo cuando tengo conocimiento de que en Cuba hay un movimiento cívico muy diverso, donde hay un movimiento cívico de que a lo mejor hay muchos partidos, muchos disidentes, pero por ejemplo todo el mundo está en el camino centrado de que cuando se vaya el Partido Comunista y el gobierno del poder hay que centrarse en restablecer la Constitución de 1940 y empezar a reconstruir el país. Y cuando tú tienes esa pluralidad en un movimiento cívico, de nuevo, que sabemos que son partidos que no están reconocidos por el gobierno, que son perseguidos, que son masacrados, que son reprimidos, cuando tú todavía tienes eso vivo en el fondo de la sociedad, eso a mí me da optimismo y me da esperanza, además de que toda la diáspora que estamos en el resto del mundo, en el momento que aquello se caiga, con nosotros van a poder contar para reconstruir la infraestructura del país hasta para lo que sea, ¿entiendes? O sea, que eso es la menor de mis preocupaciones. En cuanto al mensaje de que, o sea, qué tenemos o quiénes somos después de haber nacido en este tipo de sociedad totalitaria y socialista. En el caso mío específico, por ejemplo, desde el punto de vista económico, antes como que lo sentía por instinto, ahora después de estudiar principios constitucionales de derechos naturales, principios libertarios, principios de gobierno limitado, lo puedo articular de una manera diferente, pero básicamente es que en cuanto a la economía, cualquier cosa que está planificada de manera centralizada por una élite en el gobierno, donde le piden a todo el mundo que se sacrifique en aras del bienestar del colectivo, es una receta para un desastre. ¿Por qué? Porque va en contra de la naturaleza del ser humano. El ser humano vive en comunidad, vive en sociedad, pero nosotros somos individuos soberanos, individuos libres, que tenemos de nuevo derechos naturales. Los derechos naturales, caballeros, este mensaje es para Latinoamérica, no nos los da ningún gobierno, no nos los da ningún partido. Nuestro derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, son derechos inalienables, innatos que tenemos desde el momento en que nacemos como seres humanos y no como un perrito, un gatito o una plantita de rosas en una maceta. Y pienso que regresar a esos puntos fundamentales de lo que significa la libertad individual con todas las responsabilidades que trae, es crucial y fundamental, no solo para Cuba, sino para el resto de Latinoamérica, que ya vemos que el comunismo y el socialismo en Cuba se ha convertido en el cáncer que se ha hecho metástasis
en el resto de la región. Creo que eso es algo fundamental y es algo que aplica no solo en la sociedad desde el punto de vista económico, sino en la sociedad desde el punto de vista de mentalidad. O sea, no hay nada más lindo que ser libre, que ser dueño de tus ideas, de tu cerebro, de tus palabras. Y si las dices bien vas a tener éxito, y si las dices mal, bueno, mira, te tocó perder y asume la responsabilidad de tu error, pero así es como debe ser. Y pienso que eso es como un recordatorio fundamental, de nuevo, no solo para cubanos, por lo que estamos pasando en la isla y por la desgracia que hemos vivido con ese comunismo por más de 62 años, sino para el resto del mundo también. Muchas gracias, Mayrin. Y Julio, tu mensaje que quieras dejar. De mi parte, voy a decirles algo que de repente les dé risa, pero es una experiencia y es bien. Decirle a la gente que recuerden que la historia de Robin Hood es una leyenda. La historia de Robin Hood es una leyenda. El socialismo es la vida real. Es el reparto de la miseria entre todos. Así. Socialismo es reparto de la miseria entre todos. En el socialismo no hay nada gratis. En el socialismo no hay nada gratis. Como decía Mayrin, y esta es una realidad, alguien paga. Y ese alguien no es el gobierno, somos nosotros mismos. Exacto. Por algún lado te lo van a sacar. Así es. Y en este caso, el que se ha vivido en Cuba, ya tú ves el costo y el precio. Familias divididas. Horror. Muerte en los mares. Enfermedad, pobreza, miseria, escasez, muerte, asesinatos, desapariciones. Eso es el socialismo. ¿Te das cuenta? Ya sea socialismo del siglo XXI, ya sea el que sea. Aquí en el socialismo del siglo XXI lo viví aquí en Ecuador, que todavía hay gente que está pagando. Hoy día hay gente que están siendo juzgados por todas las atrocidades que se cometieron con el llamado siglo XXI. La década más triste que ha tenido este país, Ecuador, fue esta década pasada. 14 años de corrupción, 14 años de saqueo. Vayan a ver cómo está Venezuela hoy. Ay, no. ¿Te das cuenta? Eso es el socialismo. Así mismo es. Eso es el socialismo. El socialismo es el saqueo para quien no se ha leído La Rebelión de Atlas, o para quien debe leerse Granja de Animales, ahí van a entender que, por cierto, es el primer libro que me leí cuando me salí de Cuba. Nadie me dio Orwell, ¿no? Sí, nadie me dio ningún intro de qué se trataba, y cuando me lo leí, que ya ves que es un librito bien pequeño, me quedé fría. Pero para quien léanse esos libros y aprendan que en el socialismo todos los animales, te venden el mensaje de que todos los animales son iguales, pero siempre hay unos que son más iguales que otros. ¿Por qué? Porque es esa élite que mencionaba Julio, que se dedica a saquear y a explotar lo que producen los productores, valga la redundancia. Y para quien no se ha leído La Rebelión de Atlas, lo mismo, todas las sociedades, porque es nuestro instinto como ser humano, llega el momento en que los productores se cansan de ser el barquito portugués de los que no trabajan y quieren vivir a costa de los demás. Como decía Julio, no hay nada gratis, caballero. Al final se paga de una manera u otra, como digo muchas veces aquí cuando les explico en inglés, porque en Cuba tienen la educación gratis y tienen los hospitales se están cayendo, pero son gratis. Yo, sí, pero tú sabes a qué precio lo hemos pagado el precio más alto que puede pagar un ser humano por algo que es, entre comillas, gratis, con nuestra libertad, con nuestra dignidad, con nuestra, tú sabes, aplastando nuestras capacidades de ser personas productivas y de ser personas exitosas en el nivel que nos los querramos poner como reto. Eso es el desastre del socialismo. Eso precisamente es. No es lo que te venden en las universidades hoy en día. ¿Sabes qué es lo que me gusta a mí? Y tú sabes la diferencia que yo siempre saco de los partidos de derecha e izquierda.
que los de izquierda te presentan todas las cartas y los de derecha te presentan todas las cartas y ya tú las conoces. Pero los de izquierda siempre te tienen una carta debajo de la manga. Y tú no sabes cuál es la carta con la que te van a jugar. Así mismo es. Así mismo. ¿Te das cuenta? Tú no sabes con qué carta te van a jugar. Y cuando te la sacan, es para provecho de ellos y no para provecho de las mayorías. Es muy cierto y generalmente se paga con sangre. Se paga con sangre inocente, se paga con muerte, se paga con miseria. Como decía Julio, mira la década que ha tenido Ecuador, caballeros, miren a Venezuela, el país con la riqueza de petróleo más grande en Latinoamérica y la gente muriéndose, se comieron a los perros callejeros igualito que nos los comimos en La Habana cuando empezó el periodo especial y como, de nuevo, no hay ni papel sanitario y la gente comiendo de los basureros. O sea, si eso no es un testamento vivo, ahí en vivo y en directo, del fracaso que es las políticas centralizadas, las políticas colectivistas y toda esta estupidez y toda esta basofia socialista que nos quieren meter en la cabeza, no sé qué cosa es entonces, no sé. Qué fuerte, chicos. Miren, de verdad estoy impresionada con todos los datos y toda la información que han dado el día de hoy. De verdad les agradezco mucho. Por aquí, disculpen que se asomó hasta mi perrita que está inquieta. Ya se asomó a saludar y ahorita justo mencionas que se comían a los perritos. ¡Oh, qué horror! O sea, de verdad, qué impresión. Justo también este tipo de datos, ¿no? A mí me dicen, es que en Venezuela el transporte público es gratis y de qué les sirve si están buscando comida en la basura. O sea, de verdad, gente, no se vendan este relato. Recuerden, datos matan relato. Y pues para ya irnos despidiendo, les agradezco tanto sus aportaciones, Julio, Maylin, de verdad, muchísimas gracias. Esperemos que este programa lo puedan escuchar muchas más personas y pues yo me quisiera despedir con esta frase que me gusta bastante que dicen, el precio de la libertad es tu constante vigilancia. Así que no permitan que ningún populista les vendan ideas falsas. La única forma de ser libres es con el conocimiento, con cuestionar y siempre darles batalla a los totalitarios. No se dejen. Latinoamérica, estamos unidos y pues acá en México saben que está el Partido Libertario. Síganos en nuestras redes sociales, compartan este contenido y pues que lleguemos a más personas. Muchas gracias, chicos, y que ¡viva Cuba! ¡Cuba libre! Y gracias ¡Viva Cuba! por darnos la oportunidad, así mismo. ¡Cuba libre! Esta fue una producción de Partido Libertario MX. Síguenos en Facebook, @Partido Libertario MX y en Twitter, @PLibertarioMX. También puedes encontrarnos en www.partidolibertario.mx. Creación musical, Zain Cervantes.